Bien, compañeros. Ahora vamos a ver cómo se calcula una fórmula molecular. Partiendo de ese sentido, habíamos dicho de que la fórmula molecular es la fórmula que expresa la cantidad exacta de sustancia que contiene ese compuesto. Para poder hacerlo, necesitamos necesariamente una fórmula mínima. Es decir, cuando nos digan de que tenemos que calcular la fórmula molecular, nos tienen que dar la fórmula mínima. Si no nos dan la fórmula mínima, nos van a tener que dar la composición porcentual. Y tendríamos que calcular primero la fórmula mínima para poder saber cuál es la fórmula molecular. El primer paso dice calcular el peso fórmula de la fórmula mínima. Y para esto vamos a tener que sumar los pesos atómicos de los elementos que están formando esa fórmula mínima. Por ejemplo, si a mí me dicen el agua es H2O, entonces tengo que calcular cuál es el peso fórmula. El peso fórmula significa que hay dos moléculas de hidrógeno y uno de oxígeno. El peso atómico del hidrógeno es 1 por 2, va a ser 2. Y del oxígeno es 16. Entonces ya tengo 16 y tengo 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sumar los pesos atómicos de los elementos que forman esa fórmula mínima. Entonces 16 más 2 es 18. Entonces el peso fórmula del agua es 18, ¿no? Ahora dice establecer la relación del peso molecular con respecto al peso fórmula. Ahora, para que nosotros podamos calcular la fórmula molecular, el problema nos tiene que dar el peso molecular de la fórmula molecular, ¿no? Entonces voy a establecer una relación entre el peso molecular sobre el peso fórmula. El peso molecular es de la fórmula mínima, y el peso fórmula es el peso molecular de la fórmula molecular, pero todavía no lo sé. No sé cuál es esa fórmula, si no ya lo hubiera calculado. Pero esto me lo van a dar. Entonces ya hay una ventaja porque voy a encontrar el factor. Una vez que yo encuentre el factor, voy a multiplicar ese factor con los subíndices de la fórmula mínima. Entonces, debido a eso, voy a hallar la fórmula molecular. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, la fórmula mínima de un compuesto es C1H1O2, o sea, comúnmente conocido como CHO2. Y su peso molecular es 90. Es decir, pónganme atención aquí y no se vayan a perder. Este 90 no es el peso de este. Porque si nosotros calculamos el peso de este, aquí está, peso atómico del carbono es 12, peso atómico del hidrógeno es 1 y peso atómico del oxígeno es 16. Si yo sumo todo esto, lo que decía el primer paso, calcular el peso fórmula de la fórmula mínima, sumando los pesos atómicos de los elementos que lo forman, ¿cuánto me va a dar? 16 más 12, ¿cuánto es? Bueno, 16 no, porque aquí tiene 2, entonces va a ser 32 más 1 más 12, ¿por qué? Porque acá tienen 1, cualquier número multiplicado por 1 da el mismo número,
Entonces va a ser igual a 32 más 12 más 1. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar 45. Ese 45 es el peso de esta fórmula mínima. Ese es su peso fórmula, ¿no? Ese es el peso que tiene la fórmula mínima. Pero dice que el peso molecular, es decir, la fórmula que nosotros vamos a encontrar, la otra fórmula, pesa 90. Y el paso número 2 dice que vamos a establecer la relación del peso molecular con respecto a la fórmula mínima, del peso de la fórmula mínima. Y dice que la fórmula para hallar el factor, para hallar esta relación, es peso molecular sobre peso fórmula. ¿Cuál es el peso molecular en este ejemplo? 45. Perdón, 90, porque aquí el ejercicio lo da. 90. ¿Cuál es el peso que nosotros hallamos? 45. O sea, lo que pesa esto. ¿Sale? Entonces dice que ese factor lo vamos a hallar. Peso molecular, 90, sobre peso fórmula, lo que nosotros calculamos, fórmula mínima, 45. 90. Ahí es 90, no es 912, hay un error ahí. 90 entre 45 me va a dar 2. Este 2 es lo que andamos buscando para multiplicarlo por la fórmula mínima, que es este, porque así lo marca el enunciado. La fórmula mínima de un compuesto es CHO2. Lo voy a multiplicar por el resultado que yo encontré, 2. 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Entonces voy a escribir C, 2 por 1, 2. H, 2 por 1, 2. Y oxígeno, 2 por 2, 4. Entonces, la fórmula molecular de la fórmula mínima de esta es la fórmula mínima. Su fórmula molecular es este. ¿Sale? C2H2O4. Ahora, si yo les digo, calculen el peso molecular, el peso que nos dio es 90, dice. Calcúlenlo con la fórmula molecular, nos tiene que dar 90. ¿Por qué? Porque miren, carbono tiene 12. Hidrógeno tiene 1. Pero oxígeno tiene 16. Si carbono tiene 12, entonces vamos a anotar 12 por 2. Me va a dar 24. ¿Sale? Y hidrógeno tiene 1. 2 por 1, 2. Bueno. Ahora, oxígeno tiene 16. Por 4, 64. Más 12 del carbono, 48. ¿No? 48. Más, que diga, no, estamos mal. 16 del oxígeno por 4, perdón, 16 por 4 me va a dar 64. 12 que tiene el carbono, pero como tiene 2, son 24, más 24. Más 2 que tiene el hidrógeno, me da, teníamos 88, más 2, 90. Por eso,
el enunciado dice de que cuando tenemos una fórmula mínima que es un compuesto de CHO2, su peso molecular es 90, dice ¿cuál es su fórmula molecular? Su fórmula molecular es lo que calculamos. Y para que yo esté seguro, calculo su peso molecular. Y dice el enunciado que es 90. Y ya lo calculamos y sí es cierto, es 90. Entonces, esta es la fórmula molecular y esta es la fórmula mínima. ¿Cómo lo hallamos? Sacando el factor. ¿Sale? Ya se dieron cuenta de que para este problema la fórmula mínima es y la fórmula molecular es Es el doble. ¿Por qué es el doble? Porque el peso molecular nos está indicando sobre el peso fórmula de la fórmula mínima. Si tienen alguna duda, háganmelo saber. Les voy a mandar unos ejercicios para que los practiquen y los resuelvan y me los manden para que yo les evalúe este tema.